Octubre de 2007. Aeropuerto Toulouse-Blagnac. Airbus entrega el primer A380 a Singapore Airlines entre champagne y flashes de cámaras. El avión de pasajeros más grande del mundo. 471 asientos. Opulencia de doble piso. Un hotel volador. Los periodistas de aviación lo llaman el futuro. Los ejecutivos de Airbus lo llaman vindicación. Pero volvamos 3 años atrás. Sala de juntas de Boeing 2004. Acaban de renunciar por completo a la carrera del Super Jumbo. En cambio, apuestan todo al 787 Dreamliner, un avión bimotor de tamaño medio que hace justo lo contrario a lo que Airbus está construyendo. 2 empresas, 2 visiones radicalmente diferentes de cómo la gente volaría. Una apostó por hubs más grandes y aviones masivos. La otra apostó por la eficiencia punto a punto y la fragmentación de redes. Solo una sobreviviría a lo que vino después. Esta es la historia de cómo Airbus construyó un monumento de $33.000 millones para un mercado que ya estaba muriendo, y cómo el avión más hermoso jamás construido se convirtió en el fracaso estratégico más caro de la aviación. Durante más de 3 décadas, el Boeing 747 tuvo un monopolio indiscutido. La reina de los cielos no era solo un avión, era un símbolo. Las aerolíneas que operaban 747 mostraban prestigio, alcance global y fortaleza financiera. Las rutas servidas por el 747 eran las más rentables en la aviación: Londres a Nueva York, Tokio a Los Ángeles, Sydney a Singapur. Airbus no tenía respuesta. A pesar de que Airbus ganó cuota de mercado frente a Boeing, la supremacía en aviones de fuselaje ancho seguía siendo del 747. El 747 dominaba las rutas de alta capacidad y largo alcance. El 777 estaba cambiando las reglas para motores gemelos en alcance y economía. Airbus tenía el A330 y el A340, pero ninguno podía competir con la combinación de capacidad, alcance y poder de marca del 747 o el 777. La estrategia estaba clara: romper el dominio de Boeing en las rutas más rentables, construir algo más grande, construir algo mejor. El programa A3 comenzó a mediados de los 90 como un asesino directo del 747. Airbus estudió el mercado y vio crecimiento constante. El transporte aéreo se duplicaba cada 15 años. Mega hubs surgían en Medio Oriente y Asia-Pacífico. Aeropuertos como Dubái, Singapur y Hong Kong se convertían en puntos clave que conectaban continentes. Airbus hizo una apuesta grande. La premisa del A380 era simple: los pasajeros tolerarían conexiones y podían volar en el avión más grande y lujoso de la historia. Las aerolíneas priorizarían la eficiencia de hubs sobre la comodidad punto a punto. Los aeropuertos invertirían miles de millones para adaptar sus instalaciones porque el crecimiento del tráfico lo justificaba. La lógica parecía a prueba de balas. Aeropuertos con límite de espacio como Heathrow no podían agregar vuelos. La única forma de crecer era con aviones más grandes. Un A380 podía reemplazar al 747 y transportar más pasajeros usando el mismo espacio en pista. El caso de negocio se basaba en la economía hub and spoke. Las aerolíneas grandes canalizarían pasajeros desde docenas de ciudades hacia un hub central, llenando aviones de 500 asientos con conexiones. El costo por asiento sería menor que cualquier competidor. La experiencia del pasajero, insuperable. Airbus proyectó demanda por más de 1.200 aviones en 20 años. Los números justificaban un costo de desarrollo de más de $25.000 millones. Los gobiernos europeos apoyaron el programa con préstamos y subsidios, viéndolo como un proyecto industrial estratégico. Pero la apuesta tenía una falla oculta. Asumió que el futuro sería como el pasado, que el dominio de hubs continuaría, que los pasajeros aceptarían conexiones, que la economía de 4 motores seguiría siendo competitiva. Ninguna de esas suposiciones se mantuvo. Mientras Airbus diseñaba el A380, el mundo de la aviación ya había cambiado. Boeing trabajaba en el 787 Dreamliner, un avión gemelo mediano de largo alcance, pensando en servicio punto a punto. Las aerolíneas ya veían que los pasajeros preferían vuelos directos con el 777, aunque fuera más pequeño. El 747 dominaba porque los gemelos no podían volar rutas largas sobre el océano,
Pero ETOPS cambió eso. De repente, el 777 podía volar directo de Sydney a Los Ángeles. El modelo de hubs empezó a fragmentarse. Airbus no lo vio venir, o sí lo hizo, creyó que las ventajas del A380 superarían el cambio. Mejor comodidad, costos operativos por asiento más bajos, el prestigio de volar en el avión más grande del mundo. Estaban construyendo el avión definitivo para hubs en un mundo que se alejaba de ellos. Construir el avión de pasajeros más grande del mundo requirió más que ambición. Fue necesaria una reinvención completa en el diseño, fabricación y ensamblaje de aeronaves. Las especificaciones eran impresionantes. 2 cubiertas completas para pasajeros, capacidad para más de 500 pasajeros en configuraciones típicas, alcance máximo de 8.000 millas náuticas, envergadura de 79.75 metros, tan ancha que obligó a crear nuevas reglas de separación en las pistas de rodaje de aeropuertos en todo el mundo. El desafío estructural era manejar el peso sin sacrificar la eficiencia del combustible. Cada kilogramo extra significaba menos carga útil o menor alcance. Airbus apostó por materiales avanzados, uso intensivo de plásticos reforzados con fibra de carbono, aleaciones avanzadas de aluminio en todo el fuselaje y termoplásticos en estructuras secundarias. El resultado fue un avión que pesaba 361 toneladas vacío, pero podía llevar hasta 575 toneladas en peso máximo de despegue. El diseño de las alas fue una maravilla de la ingeniería, casi 80 metros de punta a punta, lo que obligó a ampliar las pistas de rodaje y crear áreas especiales de estacionamiento en los aeropuertos. Las alas incorporaron aerodinámica avanzada, extremos curvos que reducían la resistencia y sistemas complejos de flaps que permitían aproximaciones pronunciadas en aeropuertos sensibles al ruido. El desarrollo del motor fue otro gran reto. El A380 necesitaba motores capaces de generar más de 70.000 libras de empuje cada uno. Surgieron 2 opciones. Rolls-Royce desarrolló el Trent 900 y Engine Alliance, una unión entre GE y Pratt & Whitney, creó la familia de motores GP7000. Ambos impulsaron la tecnología turbofan con materiales avanzados y controles digitales, pero la verdadera complejidad estaba en el ensamblaje. Airbus creó una red de fabricación paneuropea. Las alas venían del Reino Unido, las secciones del fuselaje de Alemania y Francia, y los estabilizadores horizontales de España. Cada parte se fabricaba con precisión absoluta y se enviaba a Toulouse para el montaje final. La logística fue sin precedentes. Airbus diseñó un barco especializado con carga rodante llamado Ville de Bordeaux para transportar por mar las secciones del fuselaje. Convoyes terrestres movían componentes por pueblos franceses usando carreteras especialmente ensanchadas. La línea final de montaje en Toulouse fue una catedral de ingeniería aeroespacial. Grandes plantillas sujetaban las secciones, mientras miles de trabajadores instalaban sistemas, cableado e interiores. Entonces estalló la crisis del cableado. Un retraso catastrófico en la producción. Cada fábrica en Europa usaba distintas versiones de software CAD y los modelos digitales no coincidían. Al intentar instalar el cableado, nada encajaba. Los montajes diseñados en Hamburgo no correspondían a las secciones de fuselaje hechas en Toulouse. Los conectores estaban en lugares equivocados, los cables demasiado cortos o pasaban por rutas inexistentes. La solución fue rehacer todo a mano. Técnicos tuvieron que reptar por el fuselaje reconfigurando cables y rehaciendo meses de trabajo en cada avión. Los retrasos se acumularon, las entregas se postergaron por 2 años, las penalizaciones a las aerolíneas se dispararon y el precio de las acciones de Airbus se desplomó. El primer vuelo fue en abril de 2005 y el avión funcionó a la perfección, pero entró en servicio en octubre de 2007, 2 años más tarde. Las aerolíneas que encargaron temprano estaban furiosas. Los retrasos costaron caro. El costo de desarrollo superó los $30.000 millones. Airbus tuvo que vender cientos de aviones solo para cubrir los costes del programa. El plan original contemplaba 1.200 ventas en 20 años, pero el avión en sí fue extraordinario. A los pasajeros les encantó. La cabina era más silenciosa que cualquier otro avión de fuselaje ancho en servicio. El vuelo fue suave. Las aerolíneas lo configuraron con comodidades únicas, bares a bordo, duchas en primera clase, asientos espaciosos incluso en economía.
El A380 fue un éxito en ingeniería, marcando nuevos estándares en confort para pasajeros, eficiencia estructural y rendimiento aerodinámico. La verdadera prueba no fue si podía volar, sino si las aerolíneas lo comprarían y podrían ganar dinero operándolo. Singapore Airlines recibió el primer A380 en octubre de 2007. El cliente inicial configuró su avión con 471 asientos, muy por debajo del máximo teórico, priorizando espacio y comodidad sobre la densidad. Suites en primera clase con puertas correderas. Asientos en clase ejecutiva que se convertían en camas totalmente horizontales. Economy Premium con amplio espacio para las piernas. La apuesta era por viajes premium de larga distancia. Singapur a Londres, Singapur a Sydney, rutas donde los pasajeros pagarían más por la experiencia de volar en el avión más grande del mundo. Pero el verdadero creyente fue Emirates. La aerolínea con base en Dubái no solo ordenó A380s, sino que construyó toda su estrategia de hub alrededor de ellos. El pedido inicial fue de 58 aviones, luego 90, después 140. Al final de la producción, Emirates había pedido 123 A380, más que todas las demás aerolíneas juntas. Emirates vio lo que otros no. La posición geográfica de Dubái lo hacía un punto natural de conexión entre Europa, Asia, África y Oceanía. El modelo hub funcionaba si controlabas el hub, y Emirates controlaba Dubái. La aerolínea configuró sus A380 para ingresos premiums, suites en primera clase con duchas a bordo y puertas de madera, clase ejecutiva con asientos totalmente reclinables y bares lounge. Incluso Economy tenía más espacio que la competencia. La rentabilidad funcionaba porque Emirates llenaba los aviones, factores de ocupación consistentemente sobre el punto de equilibrio en rutas clave. Dubái-Londres atraía viajeros de negocios y pasajeros en conexión hacia Asia. Dubái-Sydney captaba turistas australianos y expatriados. Dubái-Nueva York atendía demanda premium transatlántica. Emirates demostró que el A380 podía funcionar, pero solo si eras Emirates. Qantas pidió 12 aviones, apostando por rutas mucho más largas. Sydney-Londres vía Singapur, Melbourne-Los Ángeles. La aerolínea australiana veía el A380 como la solución para rutas que requerían tanto alcance como capacidad. Lufthansa pidió 14, Air France 10, British Airways comprometió 12. Estas aerolíneas tradicionales estaban jugando con precaución. Flotas pequeñas para rutas emblemáticas: Londres, Heathrow, Los Ángeles, Frankfurt, Nueva York, París, Singapur. El optimismo era contagioso. Las aerolíneas proyectaban un crecimiento continuo en el tráfico de hubs, especialmente en Oriente Medio y Asia-Pacífico. Las cuentas parecían sólidas: menor costo por asiento en rutas de alta densidad, ingresos premium de cabinas de lujo que ningún otro avión podía igualar. Korean Air pidió 10 A380 para operaciones en el hub de Seúl-Incheon. Asiana Airlines pidió 6. Malaysia Airlines y Thai Airways confiaron también en 6 cada una. Pero debajo de las órdenes surgían señales de alerta. La mayoría no apostaba todo como Emirates. Compraban flotas pequeñas, entre 6 y 14 aviones para rutas específicas. Los pedidos reflejaban precaución, no convicción, y algunas de las mayores aerolíneas del mundo ni siquiera ordenaban. Delta, United y American, las tres grandes estadounidenses, no hicieron ningún pedido, ni un solo A380. El modelo Hub and Spoke ya se estaba fragmentando en Estados Unidos. Las aerolíneas descubrían que los pasajeros preferían frecuencia sobre capacidad. 3 vuelos diarios en un 777 generaban más ingresos y beneficios que uno solo en un A380. El A380 requería condiciones perfectas para triunfar: aeropuertos con restricciones de slots, rutas de alta densidad, demanda premium de pasajeros, dominio del hub. La mayoría de las aerolíneas no tenía las 4. Mientras algunas aerolíneas apostaron por el A380, las más grandes del mundo se mantuvieron lejos. Las razones no eran evidentes al principio, pero revelaron un cambio fundamental que ocurría debajo de la superficie de la aviación global. Las aerolíneas estadounidenses lo vieron primero.
Delta, United y American Airlines no compraron ni un solo A380. 0. La decisión no se basó en las capacidades del avión, sino en el mercado en el que operaban. El modelo estadounidense de aeropuerto principal con conexiones se estaba fragmentando a principios de los 2000. Los pasajeros votaban con su dinero prefiriendo vuelos directos aunque costaran un poco más. La frecuencia importaba más que la capacidad. La llegada de ETOPS aceleró este cambio. Las normas para vuelos con 2 motores a larga distancia se relajaron desde los años 80. Para 2007 los bimotores podían cubrir rutas que antes necesitaban 4 motores. El 777 cruzaba el Pacífico sin escalas. El A330 manejaba vuelos transatlánticos con facilidad. La economía de los 4 motores empezó a verse obsoleta. Los bimotores consumían menos combustible, su mantenimiento era más barato y ofrecían más flexibilidad operativa. Si la demanda bajaba en una ruta, podías cambiar un 777 por un A330. Con el A380 no se podía, era demasiado grande y rígido. La economía punto a punto estaba transformando las redes de ruta. Cada vez más pasajeros preferían vuelos directos en vez de conexiones. En la década del 2010, las aerolíneas podían servir ciudades secundarias con 787 y A350, evitando los grandes hubs, rutas que nunca justificarían un A380 pero sí bimotores de capacidad media. Luego estaban los costos en infraestructura aeroportuaria. Operar un A380 requería miles de millones en inversiones, calles de rodaje reforzadas para soportar 575 toneladas, mayor separación entre pistas, puertas con pasarelas dobles para atender ambas cubiertas, equipos terrestres especiales para el Super Jumbo. La mayoría de los aeropuertos no podían justificar ese gasto, más aún cuando esa inversión permitía operar más vuelos con aviones más pequeños. El problema de la flexibilidad fue el argumento clave. Un A380 te ataba a operaciones de alta capacidad. Si la demanda bajaba, no podías ajustarte. O volabas con asientos vacíos o cancelabas el servicio. Un 787 o A350 te daban opciones: reducir frecuencia, cambiar capacidad a otras rutas, adaptar configuraciones según la temporada. La apuesta contraria de Boeing cristalizó la oposición. El 787 Dreamliner se diseñó para todo lo contrario: capacidad media, largo alcance y servicio punto a punto. Las aerolíneas podían abrir rutas nuevas sin invertir en infraestructura de hubs, de Tokio a Boston, de Melbourne a Dallas, parejas de ciudades que jamás verían un A380. Turkish Airlines se convirtió en la referencia de esta estrategia. Estambul crecía como un gran hub. El tráfico se duplicaba y parecía perfecto para el Super Jumbo, pero eligieron el 787 y el A350. Esa decisión señalaba algo profundo. Hasta los hubs de rápido crecimiento se alejaban del gigantismo. El futuro no era volar aviones más grandes, sino más vuelos a más destinos. El mercado cambiaba más rápido de lo que Airbus esperaba. Las ideas detrás del A380, dominio continuo de hubs, restricciones de slots que obligan a aviones más grandes, pasajeros aceptando conexiones, se desmoronaban en tiempo real. Pero para una aerolínea nada de esto importaba. Emirates no solo apostaba por el A380, estaba construyendo un imperio completo a su alrededor. Cuando terminó la producción, Emirates ya había recibido 123 aviones. El siguiente operador más grande, Singapore Airlines, tenía 19. Esto no fue una apuesta segura, fue un compromiso total. La geografía de Dubái lo hizo posible. La ciudad está en la encrucijada de 3 continentes: Europa al oeste, Asia al este, África al sur. Un pasajero volando de Londres a Sydney podía conectar por Dubái con una desviación mínima de la ruta más corta. Lo mismo para Frankfurt a Bangkok o París a Melbourne. Emirates construyó su red alrededor de esta ventaja geográfica. El modelo de hub funcionaba cuando controlabas el hub, y Emirates controlaba completamente el aeropuerto internacional de Dubái, sin competencia doméstica, sin aerolíneas tradicionales que dividieran el tráfico. Casi todos los pasajeros internacionales que pasaban por Dubái eran pasajeros de Emirates. El A380 se convirtió en la herramienta para aprovechar esta ventaja. Emirates no tenía problema para llenar 500 asientos. La estrategia de ingresos se enfocaba sin piedad en las cabinas premium.
Suites de primera clase con puertas corredizas, duchas a bordo y minibar personal. Clase ejecutiva con asientos que se reclinaban totalmente y bares donde la gente podía socializar a 11.500 metros de altura. Incluso la clase económica tenía más espacio para las piernas que muchos competidores en clase premium económica. Las cabinas premium generaban mucho más ingresos por asiento comparado con la económica. En algunas rutas, los pasajeros de primera y ejecutiva aportaban más de la mitad de los ingresos totales, aunque ocupaban menos del 25% de los asientos. Este era el modelo de negocio para el que se diseñó el A380. Aviones de alta capacidad llenos de pasajeros premium dispuestos a pagar por la experiencia. Los costos por asiento eran mayores que un 777, pero los ingresos por vuelo eran mucho más altos. Emirates también tenía una escala operativa que ninguna otra aerolínea podía igualar. Para 2019 la compañía operaba más de 100 A380 simultáneamente. Eso generó economías que los operadores más pequeños no podían lograr. Mantenimiento dedicado, programas de entrenamiento especializados, poder de compra masivo para repuestos y motores, equipos terrestres plenamente aprovechados en toda la flota. La paradoja se hizo evidente. Emirates demostró que el A380 podía funcionar, pero solo si eras Emirates. Ninguna otra aerolínea tiene la posición geográfica de Dubái. Ningún otro operador podía llenar consistentemente aviones de 500 asientos en decenas de rutas. Ningún otro tenía la voluntad de comprometerse tan completamente con un solo tipo de avión. Incluso Emirates empezó a cambiar la estrategia. En 2019 anunció pedidos de 787 y A350. No para reemplazar al A380, esos seguirían volando por décadas, sino para rutas que no necesitaban 500 asientos. Ciudades secundarias, destinos estacionales, mercados donde la frecuencia era más importante que la capacidad. El cambio fue sutil pero significativo. Emirates reconocía lo que el resto del sector ya sabía. El A380 funcionaba para rutas específicas bajo condiciones específicas, pero no era el futuro de la aviación. Era una herramienta especializada para una misión especializada. Un vuelo de Dubái a Londres siempre justificará un A380, pero ¿Dubái a Praga? ¿Dubái a Copenhague? Esas rutas necesitaban algo más pequeño, más flexible y más económico. El A380 encontró su nicho, un nicho muy rentable para una aerolínea, pero un nicho al fin y al cabo. El avión que se suponía dominaría la aviación global se volvió la solución a un problema muy específico que solo una aerolínea tenía realmente. Y luego están las aerolíneas que probaron el A380 y rápidamente supieron que cometieron un error. Air France fue una de las primeras en rendirse. La aerolínea había pedido 10 A380, configurados para volar de París Charles de Gaulle a Nueva York JFK, Los Ángeles y Johannesburgo. Rutas premium, pasajeros de alto valor, justo el tipo de servicio para el que se diseñó el A380. Para 2019, Air France anunció que retiraría toda la flota permanentemente para 2022, no guardarlos ni suspenderlos temporalmente, retirarlos. Las aeronaves tenían apenas 10 años. Algunas ni siquiera habían llegado a la mitad de su vida útil. La razón oficial fue el costo operativo, pero el verdadero problema era la flexibilidad de las rutas. Air France no podía reubicarlos cuando la demanda cambiaba. El avión solo funcionaba en 3 rutas. Cuando los viajes de negocios colapsaron durante el COVID-19, estas rutas no pudieron mantener operaciones para 500 pasajeros. Aeronaves más pequeñas podían ajustarse, el A380 no. Lufthansa siguió el mismo camino. La aerolínea alemana tenía 14 A380s, operándolos de Frankfurt y Múnich a Nueva York, Los Ángeles, Hong Kong y Pekín. Rutas emblemáticas para un avión emblemático. Pero Lufthansa descubrió el mismo problema que Air France. La economía solo funcionaba con altos factores de ocupación. Si bajaban del cierto porcentaje, el A380 empezaba a perder dinero comparado con los 777 y el A350. 6 A380 de Lufthansa quedaron estacionados permanentemente en 2020. Los otros 8 volvieron a volar brevemente, luego se pararon otra vez y así varias veces. Thai Airways retiró sus 6 A380. La aerolínea tailandesa los tenía configurados para Bangkok a Londres, Frankfurt, Tokio y Sydney. No podían llenar 500 asientos de forma confiable ni antes de la pandemia.
Cuando la demanda colapsó en 2020, la decisión fue clara. Los A380 eran demasiado caros de operar y financieramente insostenibles. Singapore Airlines, la cliente de lanzamiento que recibió el primer A380 en 2007, empezó a retirarlos temprano. Tenía 19 A380. Para 2023 quedó claro que el número iba a bajar. Singapore Airlines estaba recibiendo aviones más pequeños, como el A350. La señal era clara. Incluso la aerolínea que creyó en el A380 desde el principio estaba pasando página. Luego está la historia de ANA. All Nippon Airways pidió solo 3 A380. No 13 ni 30, 3. El pedido desconcertó a los analistas de la industria. La economía no tenía sentido. Operar solo 3 aviones requería entrenamiento especial de pilotos, equipos en tierra especializados y mantenimiento para una flota diminuta. ANA configuró los aviones para una sola ruta, Tokio-Narita a Honolulu. Una ruta turística, no parte de una estrategia de hubs. Las cabinas estaban diseñadas para viajeros a Hawái. La pintura tenía una tortuga marina sonriente, el Flying Honu. Era adorable pero muy específica. La apuesta era que la demanda turística japonesa llenaría esos 520 asientos constantemente. Lo hizo por poco tiempo, pero la ruta era demasiado limitada. ANA no tenía otro uso para aviones tan grandes. Cuando llegó el COVID-19, los A380 estuvieron parados más de 2 años. La aerolínea no podía reutilizarlos, no sabía dónde enviarlos. El patrón era claro. Las aerolíneas no podían hacer rentable el A380 fuera de unas pocas rutas con demanda ultra alta. Incluso las aerolíneas que amaban la experiencia para el pasajero, y a los pasajeros les encantaba volar en el A380, no podían justificar su costo operativo. El valor de reventa se desplomó. Los A380 usados casi no se vendían en el mercado secundario. Los arrendadores que financiaron estos aviones descubrieron que tenían activos varados. Nadie los quería. Eran demasiado grandes, caros y rígidos. Algunos A380 se desguazaron para repuestos antes de cumplir 15 años en servicio. Motores, aviónica, tren de aterrizaje, desarmados y vendidos para que otros A380 siguieran volando. Aviones que costaron más de $400 millones nuevos se estaban partiendo como autos viejos en un desguace. Para 2019 la tendencia era innegable. Las aerolíneas se retiraban del A380 en masa, y Airbus no tuvo más opción que enfrentar esa realidad. Febrero de 2019. Airbus anuncia lo que todos veían venir, pero nadie quería escuchar. La producción del A380 terminará en 2021. El detonante fue Emirates, la aerolínea que mantuvo vivo el programa, que había pedido más A380s que todas las demás juntas, no podía justificar más compras. Emirates redujo su pedido pendiente y dejó claro que no habría más. Sin Emirates el programa estaba muerto. Ninguna otra aerolínea hacía pedidos significativos. La cartera de pedidos se había evaporado. El balance final fue brutal. Solo 251 aviones entregados en 14 años. Airbus proyectó más de 1.200 ventas cuando lanzó el programa. El punto de equilibrio estaba muy lejos. Las pérdidas financieras fueron enormes. Se estima que Airbus perdió miles de millones en el programa A380. Los costos de desarrollo superaron los $30.000 millones. Los costos de producción nunca lograron las economías de escala necesarias para que cada avión fuera rentable. La crisis del cableado sola costó más de $6.000 millones en retrasos y reparaciones. Cada A380 entregado probablemente perdió dinero. El programa se sostuvo con préstamos gubernamentales europeos y la esperanza de que futuros pedidos justificaran la inversión. Esos pedidos nunca llegaron. Las entregas finales fueron gota a gota hasta 2021. El último A380 se entregó a Emirates en diciembre, con matrícula A6EBS. El avión que debía revolucionar la aviación terminó producción con un suspiro, no con una celebración. Airbus dejó claro que no habría sucesor. No habría un A380 Neo con motores más eficientes, ni una versión extendida, ni un modelo de carga. La era del Super Jumbo terminó. El 747 de Boeing finalizó producción en 2023. La Reina de los Cielos y su supuesto sucesor desaparecieron con un año de diferencia. Los cuatrimotores wide bodies quedaron extintos. El mercado habló con total claridad.
Las aerolíneas querían gemelos eficientes en consumo, aviones que sirvieran múltiples rutas de forma rentable, que ofrecieran flexibilidad operativa, no máxima capacidad. El fracaso del A380 no fue por mala ingeniería. El avión funcionó impecablemente, a los pasajeros les encantó. Marcó récords en confort, silencio y fiabilidad operativa. El fracaso fue estratégico. Airbus apostó por un futuro que nunca llegó. Asumieron que el dominio de hubs continuaría, que las limitaciones de slots obligarían a usar aviones más grandes, que los pasajeros aceptarían conexiones en lugar de vuelos directos, que la economía de 4 motores seguiría siendo competitiva frente a los gemelos. Cada suposición resultó equivocada. Las reglas SeaTops eliminaron la necesidad de 4 motores en rutas largas sobre agua. Las redes punto a punto fragmentaron el modelo de hubs. Los pasajeros prefieren frecuencia a capacidad. Los precios del combustible hicieron mucho más económicos a los gemelos. El A380 fue diseñado para dominar un mundo que ya estaba desapareciendo. Cuando el primer avión entró en servicio en 2007, el mercado ya había cambiado. Aunque aún no volaban, en ese momento el 787 Dreamliner y el A350 representaban el futuro. Capacidad media, gran alcance y flexibilidad operativa. Airbus construyó el avión definitivo para hubs en una industria que ya no quería hubs. Crearon la solución perfecta para un problema que se estaba resolviendo de otra forma. La línea de producción en Toulouse quedó en silencio. Las enormes herramientas de ensamblaje se desmontaron. Los equipos especializados se guardaron o desecharon. La planta se reconvirtió para producir el A321neo, un avión de un solo pasillo que las aerolíneas realmente querían. El A380 se convirtió en un monumento al peligro de apostar en contra de las fuerzas del mercado. Ninguna excelencia en ingeniería puede compensar un desajuste estratégico. ¿Cuál es entonces el legado del A380? ¿Y qué nos enseña su fracaso sobre el futuro de la aviación? Aquí está la paradoja. El A380 fue un éxito como avión. Los pasajeros siempre lo calificaron como su widebody favorito. La cabina era más silenciosa que cualquier otro en el cielo. El vuelo era suave. Las aerolíneas que lo configuraron bien crearon experiencias que ningún otro avión podía igualar. Duchas a bordo, bares, suites con puertas que se cerraban. Desde el punto de vista de ingeniería, el A380 fue impecable. Funcionó exactamente como estaba diseñado. El consumo de combustible por asiento era competitivo con aviones más pequeños. La confiabilidad en los despachos fue excelente. El récord de seguridad fue perfecto. Ni una sola pérdida total en servicio comercial. Pero fracasó como producto. Las aerolíneas no podían llenarlo de forma constante, no podían operar de manera rentable en la mayoría de las rutas, y no pudieron adaptarlo cuando cambiaron las condiciones del mercado. La trampa fue simple. Airbus asumió que el futuro sería como el pasado. Hubs más grandes, aviones más grandes, más conexiones. La lógica parecía infalible en los años 90 cuando empezó el programa. Los aeropuertos con límites de horarios necesitaban más capacidad. El tráfico crecía de forma exponencial. El modelo Hub and Spoke era la base de la aviación global. Pero el futuro fue la flexibilidad. Aviones más pequeños que podían servir más destinos. Rutas directas que los pasajeros preferían a las conexiones, la capacidad de ajustar rápido cuando cambiaba la demanda. El A380 fue demasiado grande, llegó tarde y era muy caro. Pero más que nada fue demasiado especializado. Requería condiciones perfectas para triunfar, altos índices de ocupación, demanda premium, limitaciones de slots, dominio del hub. Quitas cualquiera de esos factores y la economía se desmoronaba. El avión volará por décadas en la flota de Emirates. Un puñado de aerolíneas lo mantendrá en servicio en rutas específicas donde la capacidad justifique el costo. Pero el A380 siempre será recordado como la lección más cara de la aviación. Un recordatorio de que el tiempo en el mercado importa más que la genialidad de la ingeniería. Que las suposiciones estratégicas deben probarse siempre contra la realidad. Que apostar en contra de la flexibilidad es apostar en contra del futuro. ¿Has volado alguna vez en un A380? ¿Qué te pareció la experiencia? Déjanos un comentario, porque aunque a los pasajeros les encantó, las aerolíneas no pudieron hacerlo rentable.
El A380 no fue un fracaso de diseño, fue un fracaso de tiempo. Y en aviación, el tiempo lo es todo. Antes de que te vayas, el algoritmo de YouTube piensa que te va a gustar este video a continuación. ¿Por qué no echarle un vistazo?